¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente
ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. Bienvenido, Horacio Rovelli. Bienvenido, Horacio. Querido Martín, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. No. Espero que me escuchen bien y me vean bien. Yo te lo veo perfecto. A los dos. Sí, perfecto. Lo hemos invitado a Horacio porque es el único que hasta ahora, en mi inquietud de lo que se dice por ahí, de que se cae un final feo para el gobierno, Horacio piensa que va a durar 4 años. Entonces dije, le voy a llamar a Horacio para que me dé su mirada, porque la verdad que tengo mucho respeto por Horacio Rovelli y me interesa muchísimo su mirada. Martín, muchas gracias. Vos sabés que mucho más te respeto a vos, te considero un grande de verdad, una persona muy honesta. Grande de edad. Fuiste director de Telam, o sea que sabés que grande como persona, ese es el respeto que te tengo. Mira, no quiero ser con Telam, menos que eso, pero lo que creo que no se logra comprender es el poder económico que está detrás de Javier Milei. Javier Milei es un bufón, un payaso, aparte que tiene problemas psicológicos evidentes, fosforescente, a 3 cuadras te das cuenta que tiene problemas psicológicos graves, pero independientemente de todo lo que es su persona, no es el que administra el gobierno. El que administra el gobierno es el tándem que vienen de Manhattan, que tiene una consultora que se llama Anker Latinoamérica, que es Luis Andrés Toto Caputo y Santiago Bausili. Y todo su equipo, todos ellos, Vladimir Werning, que es el vicepresidente del Banco Central, José Luis Deza, que es hijo de chileno, nació en la Embajada Chilena Argentina en 1974, porque el padre agregado comercial de la Embajada Chilena en el gobierno de Pinochet. Ellos le dicen momios, fueron reaccionarios toda su vida, son gorilas, genéticamente gorilas, diríamos nosotros, ellos se dicen momios. Bueno, estos momios, todos viven en Manhattan, todos tienen terribles mansiones en las afueras de Nueva York, y trabajan en la... Anker tiene su domicilio en Manhattan. Todos hablan perfectamente inglés y todos tienen como patrón a los grandes capitales de Manhattan, los más grandes, empezando por BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Tomás Massa. Todos estos son el capital financiero de Manhattan. Así como en la época de 1824, Rivadavia y después Mitre se subordinaban a Londres. Londres era la capital financiera y comercial del mundo poshispano. Recordemos que en 1824 el gran Simón Bolívar llama al Congreso anfitriónico en lo que hoy es la ciudad de Panamá, donde iban todos los países que se habían liberado del yugo español. Fue después de la batalla de Ayacucho del 6 de agosto de 1824, en que las tropas comandadas por Sucre vencieron al Imperio Español. No fue Argentina. Rivadavia, Inglaterra no permitió que Argentina viajara, y en ese año Argentina se endeudó con la Baring Brothers en 1 millón de libras esterlinas que terminó pagando Perón, en el gobierno de Perón. Y después lo mismo hizo Mitre. Mitre atacó al Paraguay, atacó un país hermano, atacó al Paraguay en la guerra, en la mal llamada Guerra de la Triple Alianza. En realidad ya debería llamarse la Guerra de la Triple Infamia, y se endeudó por 2,5 millones de libras esterlinas. O sea, la deuda fue siempre el mecanismo perverso de dominación que tuvo Inglaterra. Ahora lo hacen los capitales, por supuesto, Estados Unidos no deja porque esos capitales tienen clara influencia en Estados Unidos. Para mí lo que estoy diciendo, te diría
datos del Banco Mundial del año 2023. Según el Banco Mundial, esto es discutido porque ellos toman PBI nominal, pero según el Banco Mundial, el mayor Producto Bruto Interno de la Tierra es Estados Unidos con 26 billones. Segundo sería China con 22 billones, datos del Banco Mundial del año pasado. El tercero, si fuera un país, sería BlackRock. BlackRock administra 10,3 billones. 10,3 billones de dólares, 22, 23 veces lo que produce la Argentina por año. La Argentina tiene un PBI el año pasado, este año vamos a caer, de 480 mil millones de dólares. Ellos administran 10,3 billones de dólares. ¿Qué es lo que dice Larry Fink, que es su CEO? Que él solamente tiene el 0,7%, ni siquiera el 1%, el 0,7% de lo que administra. Es como una administración de consorcio, es plata de otro. Por eso tiene que gastar rendimientos de donde tiene la plata. Cuando vos ves que donde tiene la plata, tiene más de 2.000 millones con datos de febrero, pero fue más o menos lo mismo en agosto del 2020, el 31 de agosto del 2020, que presentaron títulos de deuda externa argentina por más de 2.000 millones de dólares. Tienen más de 2.000 millones de dólares. 2.000 es el mayor acreedor privado. Por supuesto, los otros grupos también tienen, el más grande es Black. Se hicieron deuda acá, fíjate el manejo que hicieron. Los tres que estamos acá, que nos estamos viendo, los tres lo hemos vivido desgraciadamente. El golpe militar de 1976 con todas las secuelas. Yo vengo del radicalismo y tuve que pertenecer a familiares porque tengo dos primos desaparecidos, aparte de compañeros de estudios, amigos. En mi provincia, en Tucumán, el presidente del partido, era otro partido radical, don Ángel Gerardo Pizarello, lo fueron a buscar a la casa el 24 de marzo del 76 y apareció porque Balbín, que tenía muy buena relación con la dictadura, Balbín le pidió, para no tener el sufrimiento porque tengo dos primos desaparecidos y sé lo que significa para las madres, para no tener el sufrimiento, pidió que apareciera el cadáver de ese gran radical, de esa gran persona que fue don Ángel Gerardo Pizarello, y apareció tirado el 1 de julio del 76 en una plaza en Santiago del Estero con 7 brazos en el cuerpo y la boca cosida con alambre. Bueno, ¿por qué cuento toda esta historia? Porque mientras hacía este genocidio sobre nuestra población, aplicaron un plan que sistemáticamente igual que 3 medidas tomaron. Ellos tenían el ejército detrás. Ahora tienen la población embrutecida que no piensa por sí misma. Una población embrutecida que no piensa por sí misma y que no tiene líderes ni referentes populares. En 1976 necesitaron del ejército. Usaron al ejército, a la Marina, a las Fuerzas Armadas, a la Aeronáutica para reprimir a nuestro propio pueblo. El plan es el mismo. Primero, la tablita de Martínez Dios es la misma que está haciendo ahora este crowning peak de devaluación del 2%, y que la inflación sea mayor y que la tasa de interés sea mayor, es lo mismo que hizo Martínez Dios. Lo mismo. La tablita de Martínez Dios es lo mismo que es el crowning peak hasta acá, y ahora vamos a contar. Lo segundo que hicieron fue bajar los aranceles. Fíjate que estos muchachos bajan fuertemente los aranceles en octubre. Le bajaron los aranceles a los neumáticos, bicicletas, motos, caño de acero, caño de cobre, línea blanca, ventiladores, aire acondicionado. Y ahora a partir del 1 de diciembre le bajan los aranceles a los productos textiles, no al hilado, sino a la confección del producto terminado textil, y le bajan los aranceles a los productos electrónicos. Es lo mismo que hizo Martínez Dios. O sea, ¿por qué? Porque en el caso de Martínez Dios quería desindustrializar, porque lo que quería hacer, el enemigo no estaba en los trabajadores. Nosotros tres que estamos viéndonos, conocíamos. Ica Renault en Santa Isabel en Córdoba tenía 10.000 trabajadores, Pia Concord 10.000 trabajadores, Ford Pacheco 6.000 trabajadores. Yo trabajaba en Molino Río de la Plata, teníamos 5.000 trabajadores, éramos muchos trabajadores. Y nunca me olvido, que lo escribe María Suárez en su libro El burgués maldito sobre Helbar, que cuando viene James Petra, que es un sociólogo norteamericano, por primera vez a la Argentina, en 1969, claro, él quería que le diéramos indio de arco y flecha. Cuando ve la capacidad industrial que teníamos, recordé que hacíamos locomotoras. Yo soy de Tapiviejo. En los talleres de Tapiviejo se hacían las locomotoras, se hacía todo el remado. Hacíamos aviones, los famosos Pulqui. Teníamos nuestra propia línea estatal de automóvil que la creó Perón y que esto después la destruyeron. Pero después tenemos grandes fábricas automotrices, las que estamos nombrando. A fines de la década del 50, con Frondizi, vinieron a instalarse acá Fiat, Peugeot, Porsche. Antes importábamos, pero ahora producían acá. Entonces teníamos una gran capacidad industrial. Y como ellos veían que lo que le dice Jean Petra a Elvio Coelho, presidente de la Unión Industrial Argentina en 1961, le dicen: ustedes son un país que tiene una gran capacidad industrial, una mano de obra disciplinada, capacitada. ¿Por qué no se dedican a ser un país industrial? La respuesta de Elvio Coelho fue la que pasó. No,
porque son trabajadores, son conscientes de la importancia que tiene el proceso productivo en la Argentina. Nos pueden dar la batalla y la pueden ganar. Esto dice Elbio Coelho. Elbio Coelho le dice esto a Jen Petra. Y es lo que hicieron. Por eso necesitaron la dictadura y por eso necesitaron el plan de Martín Leo. Porque el peronismo lo refleja mejor que nadie. La Argentina crecía en base a una alianza social entre los empresarios nacionales, que lo había una burguesía nacional. Helbar fue el mejor... No creo equivocarme, fue el mejor representante de esa burguesía nacional. No creo equivocarme, el mejor representante de la burguesía nacional. O sea que Helbar nació en Polonia a los 13 años se fue a Catamarca, pero desarrolló todo su espíritu empresario en mi provincia. En Tucumán, a los 18 años, en el mismo libro de María Subani lo muestra un Helbar delgadito, 18 años vendiendo corbatas en la Plaza Independencia, que es la plaza que está frente a la Casa de Gobierno, la Catedral, el Banco Nación, en mi provincia. Bueno, este hecho que estoy contando demuestra la importancia de esa burguesía nacional. La alianza entre la burguesía nacional y los trabajadores fue el peronismo. El peronismo es eso, fue una gran capacidad de producción para el mercado interno. Lo primero era abastecer el mercado interno. Y ahí viene la tercera que te quiero contar ahora. ¿Cuál es el tercer componente? Todo orientado hacia el exterior. Importemos todo y exportemos lo que podamos, pero acá no se produce nada. ¿Por qué? Porque ese es el RIGI. En la ley 27742, que 134 diputados y 38 senadores aprobaron, la ley 27742, tiene adentro el caballo de Troya, que es el RIGI, este régimen de incentivo de grandes inversiones, que tiene condiciones que son infames, ni a los países africanos se lo impusieron. Estabilidad fiscal por 30 años. No tiene obligación de abastecer al mercado interno. Al quinto año ya no tiene obligación de liquidar los dólares. El país puede liquidar los dólares afuera. Tienen prioridad en el uso de los recursos naturales, el agua. Vos sabés mejor que yo que el IBEN, que ahora se fusionó con Alten y a su vez queda una tercera empresa, Liben, que era empresa norteamericana, secó un río en el salar de Hombre Muerto en Catamarca, utilizando el agua para extraer la sal del litio de las sales. O sea, está usando, lo mismo podría decirte bajo la lumbrera de Glencore, contaminó el agua, el aire, la tierra, todo sacando en bajo la lumbrera, lo llama establecimiento de agua de nicho, sacando oro y cobre, y todo por declaración jurada. Entonces, cuando vos te encontrás con este avance del capital, el silencio cobarde de la mayoría de los dirigentes políticos, sociales y gremiales, de la mayoría de los dirigentes políticos. Yo me acuerdo claramente, en 1982, plena dictadura militar, Saúl Agualdín, la Secretaría de Brasil, hizo un paro general a los militares. Tuvieron que inventar lo de Malvinas para poder frenar la resistencia a los trabajadores a una dictadura sangrienta. Acá ha bajado muchísimo el nivel de conciencia. Entonces, el nivel de conciencia acepta todo. Para mí a la bandera de Israel lo aplauden. Va a las Naciones Unidas a hacer un papelón. Yo tengo, por parte materna, tengo sangre india porque mi abuelo era coya, era aymara. Entonces, vos sabés bien que todos los que vivimos en este país tenemos sangres indígenas, en las venas o en las manos. Y este idiota diciendo que yo oponía a los derechos constitucionarios de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque acá mataron a todos los indios en la Pampa, pero en el norte nuestro, mi abuelo y todos sobrevivieron, sobreviviendo del Tinguanacu, porque no sabían que la sal servía para algo, no tenían ni idea. Entonces estaban ahí arriba, no bromaban, no bajaban, déjalo vivir, total, no, lo que podían diezmar era lo que a ellos les interesaba, la carne y el trigo. Sobrevivimos hasta ahí, o sobrevivieron mis ancestros hasta ahí. Ahora ya no sé si van a poder sobrevivir. Y este idiota, este enfermo, este servil, dice, no, hay que oponerse. Y después incluso fue el único país que se opuso a la violencia hacia las mujeres y las niñas, para demostrar el grado de enfermedad que tiene y el grado de crueldad mental que tiene. Poner un enfermo como este, que encima le cae simpático a un sector de la población. De hecho, lo votó en el balotaje, lo votó de los que fueron al balotaje, lo votó el 56%. O sea que estamos hablando de un personaje ridículo, por no decir otra palabra, no me queda otra palabra que sea ridículo, patético, dirían los norteamericanos, patético, pero que es funcional y servil. Hoy, Milei en su comienzo fue amparado por el grupo Ornetian, que era dueño de Canal América, y aparecía, no puedo decir, me dejaba Martín decir el programa en que apareció Milei, y que después siguió yendo el programa ese. No es publicidad a favor, es en contra en todo caso. ¿Puedo decirla? Claro. En Animales Sueltos, con Fantino, del Canal América, ahí empezó, claro, había un bufón ridículo, hablando mal del Papa, hablando mal de todo el mundo. Era un país que se venía degradando a pedazos, como en el macrismo, y después con Alberto Fernández que no hizo nada, un inútil, no investigó ni siquiera la deuda
no investigó la deuda que dejó Macri. Y sin embargo, este payaso empieza a tener predicamentos. Ahora no les atiende el teléfono, ni a Urnequian, ni a Roca, ni a Macri, a ninguno de los grupos locales que lo fomentaron. Directo o indirectamente lo fomentaron, que le pusieron plata a la campaña. Roca fue el que más plata le puso para la campaña. Hoy no les atiende el teléfono. ¿Por qué? Porque ella se pasó de perro escopeta. Él cree que su jefe en lo económico es Elon Musk. Y en lo político es Mark Stanley, que es el embajador. El jefe político de Milei hoy se llama Mark Stanley. Y a su vez Mark Stanley responde a Anthony Blinken, que es el canciller de esa época. A Anthony Blinken, ya lo dijo Donald Trump, lo va a reemplazar como canciller, como secretario de Estado, Marco Rubio. Marco Rubio, que es un hijo de la gusanera cubana. Son cubanos que se fueron huyendo de Fidel Castro a Miami, este es hijo de esos hijos de... Y es el que va a ser el nuevo... ¿Se da cuenta el desastre que va a ser esto? La diferencia va a ser con los países de la región. Bueno, sin embargo, él no tiene límite popular, porque el pueblo no toma conciencia de lo que te estoy contando. No toma conciencia, nuestro pueblo está embrutecido, idiotizado, y cree que todo lo mismo. Cuando vos ves esta situación en contra de la Malvinas, en contra del heroísmo de los soldados que fueron a pelear a los 18 años defendiendo nuestra tierra, a favor de los ingleses, cuando lo ves tomando posiciones siempre a favor de Estados Unidos en las Naciones Unidas, cuando lo ves apoyando al genocidio de Israel, ofendiéndose porque dicen que el primer ministro israelí, que es verdad, y el general israelí son genocidas porque le tiran a la población civil. Ya mataron, en esa época en la condena habían matado 44.000 personas, la mayoría mujeres y niños, 44.000 personas. Y este enfermo apoyándolo a Israel. Cuando ves todo eso, vos decís, ¿cómo puede ser que el pueblo no reaccione? ¿Cómo puede ser que ningún dirigente político, sindical, de verdad reaccione ante esto? Y esto es lo que nos está pasando. Por eso yo temo que esté los 4 años, y temo que van a seguir. Porque a diferencia de Martínez de Oz, a diferencia de Alfonsín, yo vengo del radicalismo, trabajé con Greenpoint, alguna vez fui joven, tenía 32, 33 años, trabajé con don Bernardo Greenpoint. Y don Bernardo tenía claro que había que desconocer la deuda generada por Cavallo por los seguros de cambio. Era una deuda que era del sector privado, que Cavallo, estando 49 días como presidente del Banco Central, le transfirió al Estado argentino. Don Bernardo Greenpoint estaba ajeno a esto. No era tan grande, era el 25 y la pelea que voy a contar fue el 18 de febrero de 1985. Y él era el 25, y era de septiembre, o sea que tenía 59 años. 59 años. Pero tenía presión alta. La misma que tengo yo ahora, 71. Presión alta, era hipertenso. Como soy yo, hipertenso. Cualquier cosa te echa la cadena, no sabes cómo reaccionar, porque por más que uno tome la medicación y todo, la presión se te escapa. A él le pasó lo mismo, lo fue a ver Joaquín Ferrán, que era Luis Juventud de esa época, o sea, el representante del Fondo Monetario Internacional de Argentina, un catalán mercenario trabajando para el Fondo Monetario Internacional, y le exigió en el despacho de él que reconociera toda la deuda. El ruso, como le decían los amigos, yo le decía al ruso me pega una piña, pero el ruso, como le decían que los amigos que lo conocieron, que era de Crucecita, Avellaneda, hincha fanático independiente, repetía hasta el cansancio esa famosa delantera independiente del 50, que fue la delantera de la selección nacional. El ruso, como le decían los amigos, se le saltaron los tapones y lo echó a los gritos a la oficina el 18 de febrero a Joaquín Ferrán, que él iba a reconocer unos títulos firmados por nadie, porque estaban firmados por Cavallo, como presidente del Banco Central, como Danilo Pastore como ministro de Economía, después lo reemplaza Julio González del Solar en el Banco Central, y Jorge Hueve, que era el gerente financiero del Grupo Brida de los Bulgeroni, como ministro de Economía, firmados por 4 funcionarios nombrados por 4 dictadores, los comandantes de jefe de las 3 fuerzas y Viñone, que fue el último general que ocupó la presidencia de la nación de facto en la Argentina. Bueno, dijo, yo no voy a reconocer los pueblos, son firmados por nadie, y lo sacó los gritos, diciéndole en la cara esto, que no iba a permitir que el país tome esa deuda firmada por nadie. Mirá lo grandeza. ¿Qué hizo Alfonsín el otro día? Lo llamó a comer a Olivos y le pidió la renuncia. Nosotros lo hemos contado con Néstor Retivo en un librito que se llama, que puedo decir también, puedo pasar el comercial, me deja Martín. Claro. Es un librito que publicaba Pepe Nun en Clave Intelectual, que es para los... En esa época había kiosco, revista, todo. Entonces metimos ese librito donde contamos este episodio, donde contamos que Alfonsín eran los 2 independientes íntimos amigos. Él venía de Chacomú muchas veces a ver Independiente en esa época
no me quiero pelear con ningún hincha Independiente, pero tenía un equipazo, jugaba Bochini, grandes jugadores de fútbol. Antes habían tenido a Saboya, a Mario Rodríguez, a Mura, bueno, grandes equipos que tuvo Independiente. Ellos lo iban a ver, entonces venían a verlo. En la época que... Bernao. ¿Qué me decís, Martín? Bernao, el loco Bernao. Bernao, Mura, Suárez, Mario Rodríguez y Saboya. Sí, bueno, señor. esos equipazos que tuvo Independiente. Yo soy negro, soy de Boca y en mi provincia soy de San Martín de Tucumán. Pero veíamos la revista, no teníamos ni televisión, pero veíamos la revista y veíamos esos equipos. Como tampoco vi un equipo, déjame quedar bien con los hinchas Racing, ese equipo que era un seleccionado de Racing en el 61, Negri, Anido y Mesías, Blanco, Peani, Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén. Eso lo sé por la figurita y por los medios que teníamos nosotros, que puedo decir también la marca del periódico que leíamos, el gráfico. Leíamos el gráfico, claro, en una provincia vos te seguís el fútbol por la radio, si lo habré sufrido a San Felipe, decía, ¿gol de quién? San Felipe, no, llenó de goles, después lo compró Boca, nos hizo un gol al arco iris. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. Lo que te quiero decir es que don Bernardo Green por Alfonsín le pide la renuncia. ¿Y qué hace? Alfonsín acepta toda la deuda sin poder pagarla. En esa época no teníamos ni soja ni petróleo. No la podía pagar. Es más, no podía pagar ni siquiera la mitad de los intereses, porque encima de Estados Unidos subió la tasa de interés, estaba Reagan, y ellos con el Reagan Economic subieron la tasa de interés por el superdólar, y no podíamos pagarle ni siquiera la mitad de los intereses de esa deuda. Sin embargo, Alfonsín, un gran ignorante, y conducido por estos grupos locales que habían pasado la deuda, estamos hablando de Precompán, de Fortabá, de los Macri, de los Teumequian, de los Roca, todos estos tenían deuda y le pasaron al Estado en los seguros de cambio, aceptó toda la deuda y no la pudo pagar. Ahora es distinto. Ahora sí la puede pagar. ¿Por qué? Porque Argentina tiene reservas de petróleo inconmensurables. No solamente la que tienen en Vaca Muerta, que ya de por sí, se calcula que este año vamos a tener un superávit comercial de 15.000, 16.000 millones de dólares, porque está la Argentina exportando por 12.000 millones de dólares de petróleo. Exportamos más petróleo que Ecuador, que es un país petrolero. Cuando nosotros éramos chicos, cuando nosotros tres éramos chicos, Frondizi nos decía, Argentina es un país petrolero, es un país con petróleo. Y hay que aprovechar este petróleo porque la tecnología puede cambiar. Por supuesto se equivocó en todo. La tecnología no se cambió, se sigue demandando petróleo, habrá autos eléctricos, ahora se sigue demandando más autos, más petróleo, más combustible, el petróleo valiosísimo, mantiene su precio, y la Argentina tiene una gran reserva de petróleo en Vaca Muerta, en Palermo Aike y en la Antártida. Los rusos, lo publicaron en la revista de los BRICS que tienen ellos, los rusos que por el Tratado de Sillo 1959 tienen derecho a hacer estudios en la Antártida. La Antártida al revés que el Polo Norte, que el Polo Norte es agua salada congelada, la Antártida es un continente, es el centro continente. Es tierra, ahí tenemos la mayor reserva de agua dulce, que son los hielos que están arriba de la tierra, del continente antártico y abajo. Lo que es lógico, porque los animales también se mueren, y los marítimos también se mueren. Si hay grandes dinosaurios, también había grandes ballenas. Tenemos una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, lo demostraron los rusos. Por eso guardan cobarde silencio. Ellos quieren quedarse... Horacio. Y la Argentina tiene... Sí. No, te escucho fascinado. Te voy a seguir llamando porque sos alguien que vale la pena explotar. Y no, y lo que dice además es totalmente cierto. Yo estaba en las elecciones Perón-Balbín y estaba con el camión de exteriores en la Casa Radical. Viene Balbín y me dice, pibe, ¿cuándo largamos? Le digo, doctor, eso me lo dice usted. Yo estoy acá para hacer la transmisión por el canal, por el noticiero. Y se quedó charlando conmigo. Dice, no, todavía no, porque falta llegar gente. Y de golpe venían entrando Grispún, Concepción y los muchachos de la coordinadora. Y entonces me dice, mira, pibe, ahí vienen los zurditos con Alfonsín y los judíos. Durísimo. Durísimo. Duro. Yo dije, por Duro. Dios, ¿cómo los quiere? No, Bueno, quiero decirte esto, ahora- Horacio. Muy bueno el informe que diste, excelente. Y sé que si te dejo vas a seguir una hora más. Hoy es un día muy importante porque se discuten dos cosas. Una, ¿qué puede hacer el gobierno de Javier Milei con la deuda? Hoy el Congreso tiene la posibilidad de comenzar a frenar el decreto 846, por el cual el presidente, y del cual de este decreto ahora les voy a hablar, puede canjear deuda que tiene la Argentina en un canje que no beneficie a la Argentina, sino que beneficie a los bancos y acreedores externos. Así nomás. Hasta este decreto no se podía.
Ahora Milei puede. Ese es uno de los temas de hoy. Y está vinculado a un lugar donde Milei no va a ir, que es la conferencia industrial. Hoy se hace la conferencia industrial y el presidente y el ministro de Economía, que hicieron este decreto de la deuda, no van a ir. Y los temas están vinculados y les voy a mostrar por qué. ¿Qué pasa con este decreto? El decreto es el 846. Y les quiero recomendar una nota que publicó en el blog Palabras del Derecho Francisco Berbic, que es integrante de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, de CAIP. Primero el detalle, ¿qué es lo que hizo este decreto? El decreto modificó 3 cosas. Que en un canje de deuda, si la deuda estaba en pesos, la tenías que hacer el canje de deuda en la misma moneda, en pesos. ¿Qué cambió? Ahora lo podés hacer en cualquier moneda. O sea, el gobierno se autohabilitó, si tenía una deuda en pesos, pasarla a dólares. Primer punto. Segundo punto. El mismo DNU decía que si vos tenías que pagar una deuda, el valor era el valor técnico a la fecha de liquidación. Y el gobierno lo cambió a que sea el valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado? Y bueno, el que te da el mercado, no el valor técnico que vos estableciste al tomar esa deuda. Segundo punto. Y el tercer punto es que dijo que en los canjes de deuda no tienen que cumplir con la ley de administración financiera. ¿Qué decía la ley de administración financiera respecto de la deuda? El artículo 65 puntualmente. Que vos tenías que mejorar el monto, el plazo o la tasa de interés. Por lo menos 2 de esas 3 características que tiene una deuda. ¿Qué hicieron? Lo eliminaron. Entonces, 3 cosas. Pueden pasar deudas en pesos a dólares, el monto lo decide el mercado y no tenés que mejorar en el canje de deuda las condiciones para la Argentina. O sea, se las podés mejorar a los banqueros, a los financistas, a los acreedores externos. Eso dice el decreto 846. No es grave, es gravísimo. Se pasó muchísimos pueblos. Muchísimos pueblos. Y lo hizo por decreto. Le citaba esta nota de Francisco Berbic en el portal Palabras del Derecho, porque esta coordinadora de abogados de interés público trabaja mucho sobre cómo se hacen los procedimientos administrativos, cómo se hacen los decretos. Fueron los mismos que descubrieron en su momento que la deuda con el FMI no tenía expediente, porque hicieron todo un trabajo de pedido de acceso a la información pública y le decían al gobierno de Macri, ¿me mostrás el expediente que justifique la toma de deuda con el FMI? Y finalmente el gobierno de Macri les contestó, no hay. No hay. Y ahora hicieron lo mismo. Le preguntaron a este gobierno, esto es una novedad muy interesante, cómo llegaron a la decisión de empeorar las condiciones para que el país tome deuda. Para firmar un DNU, lo que tiene que suceder es que las áreas competentes, en este caso del Ministerio de Economía, escriban un informe técnico que justifique la toma de decisión. Cualquier decisión del Estado se toma así. ¿Sí? O sea, cualquier decreto le tenés que decir a todas las áreas que intervienen, dame un informe sobre este tema, sobre el cual yo sostener mi decisión, porque los decretos no pueden ser arbitrarios, tienen que tener un sustento. Este grupo de abogados le preguntó al gobierno, en un pedido de acceso a la información pública, necesito el expediente. Primero se lo negaron. Y después cuando se lo dieron, lo que descubrieron, y repito, está muy bien detallado en esta nota, es que hicieron un informe para una cosa y después el decreto dice otra. O sea que el decreto además tiene vicios de nulidad. ¿Se entiende esto? O sea, le pidieron a un área del Estado, explícame si necesito hacer esto, el área les dijo una cosa y en el decreto hicieron otra. O sea que hicieron un decreto sin justificación. Es re grave. Es lo mismo que pasó con el decreto 70-2023. ¿Se acuerdan el primer decreto de Milei que sigue vigente? Bueno, nosotros en ese momento hicimos un pedido de acceso a la información pública y le pedimos al gobierno, ¿me pueden decir quiénes intervinieron en la redacción de este decreto? Porque ese decreto se metía con todas las áreas del Estado. Entonces cada área del Estado tenía que emitir un informe. Y la respuesta fue, no, nadie. Simplemente lo hicimos acá en Legal y Técnica. Legal y Técnica no puede hacer eso. Yo sé que parece algo técnico, algo administrativo, burocrático, aburrido, pero es grave. Porque, como les dije recién, pueden canjear la deuda a valores de mercado, pasar deuda en pesos a dólares y no mejorar ninguna condición para el país.
Y todo con un decreto con vicios de nulidad. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, ese decreto lo puede frenar el Congreso. Y ahí entra el título de esta editorial que se llama Gobernadores, Deuda o Pica Pica Bajada Cordón. ¿Por qué? Porque el gobierno viene, la verdad, manejando una habilidad muy impresionante para que los diputados y los senadores que responden a los gobernadores se alineen con los intereses del gobierno. Por ejemplo, cuando lograron frenar, lograron convalidar, el veto de Milei a bajar las jubilaciones y a bajar el presupuesto universitario. ¿Y qué hacen Milei? Les promete a los gobernadores un pica pica bajada cordón, que para el que no lo sepa es como, ni siquiera es una obra pública, es una changuita. ¿Sí? Es lo mínimo que se puede hacer en una calle, hacerte el pica pica bajada cordón. Pues no es que le dan a los gobernadores y dicen, te voy a hacer una mega obra, una hidroeléctrica, te voy a hacer una mega autopista, 150 escuelas. No, no. Les dan eso. Pica, pica, bajada cordón. Y agarran los gobernadores. Agarran. No todos, algunos. Y lo más increíble es que ni siquiera les cumplen. Les voy a simplemente mostrar los gráficos para que vean que los tenemos. De las transferencias, primero no automáticas a las provincias que hizo este gobierno. Básicamente en el gráfico ven que están todas para abajo, excepto Ciudad de Buenos Aires, que ahí está el tema de la coparticipación, por eso es tan alta, y Neuquén. El resto, del 50% hacia arriba, incluso algunas provincias el 99%, les bajaron las transferencias no automáticas. Chau, o sea, les dejaron de transferir plata. Y en las automáticas, también pasa lo mismo. Caída en todas las transferencias automáticas que tenían que ser a las provincias. Esto es, por ejemplo, lo que sistemáticamente denuncia la provincia de Buenos Aires, que hay transferencias asignadas por ley y que no se las mandan. Entonces el gobierno no les cumple a las provincias después. Pero aún así van los gobernadores y acompañan las decisiones de gobierno. Bueno, en este tema de deuda, tienen la posibilidad los gobernadores de mandar a sus diputados y a sus senadores a frenar este decreto, que tiene, repito, vicios en su confección y que puede destrozar la balanza de pagos argentina al canjear deuda sin mejorar las condiciones para la Argentina. Yo sé que parece técnico, pero es bastante fácil de entender. O mejorás las condiciones para la Argentina o la mejorás para los bancos. ¿Qué quiere Caputo? Mejorarla para los bancos. ¿Qué deberíamos querer nosotros? Mejorarla para la Argentina. Y sobre todo, así como no hay país sin provincias, tampoco hay provincias sin país. O sea, ni lo que ve Milei de puedo tener un país sin las provincias existe, y tampoco un gobernador puede pensar que puede tener una provincia ordenada en un país desordenado. No funciona así. No funciona así. Ese es uno de los temas importantes de hoy. El otro es el de la conferencia industrial. Y está vinculado a esto. Porque todo el modelo de financiarización de la economía o de valorización financiera, como lo describía Eduardo Basualdo, al cual también de paso les recomiendo leer, está basado en destrozar a la industria. Está basado en destrozar a la industria. Hoy Milei no va a ir a la conferencia industrial a la que fue invitado, tampoco va a ir el ministro de Economía, Luis Caputo. Milei sí fue al Día de la Industria, el 2 de septiembre, y estuvo en la Unión Industrial Argentina. Y quiero repasar dos fragmentos de ese día de Milei en la Unión Industrial Argentina. El primero es este, mirá. La política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía, robándole a uno para darles a otros. La justicia social. La industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado en formas de créditos, subsidios, exenciones tributarias, barreras aduaneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Prometieron que con el tiempo lograrían competir de forma genuina de igual a igual y que así habría más y mejor trabajo. Pero paradójicamente se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios, y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo,
Y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Bueno, cuando hablas con industriales o incluso con gente del campo, te dicen, mira, nosotros no tenemos esa diferencia industria-campo. Es al revés. De hecho, el campo vive de los desarrollos industriales y tecnológicos y mejora su producción a partir de eso. Y es cierto, sí, que el campo genera en este momento muchas más divisas que la industria, que sería bueno que se utilizaran para la industrialización y así generar esa sinergia. Pero lo que dice el presidente es que se protegió a la industria y que por eso tenía una industria adicta, etc. Ese día, el 2 de septiembre, fue el día que bajaron el impuesto país. O sea, el tipo fue el día de la industria a la Unión Industrial Argentina a decir que bajaba los impuestos para la industria extranjera. Ese día. Invitado por Daniel Funes de Rioja, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, y ustedes dirán, ¿dónde está la fábrica de Daniel Funes de Rioja? Bueno, Daniel Funes de Rioja no tiene ninguna fábrica. ¿Pero cómo es el presidente de la Unión Industrial Argentina? Es una gran pregunta, pero fábrica no tiene. La industria de Daniel Funes de Rioja es la industria del juicio. Daniel Funes de Rioja es el abogado patronalista, que viene a ser el reverso del laboralista. Y como es el abogado que representa a las grandes empresas en contra de los trabajadores, lo ponen como presidente de la Unión Industrial Argentina. Pero industria no tiene. Industria no tiene. Y otra de las cosas, y después los abogados, los integrantes del estudio Funes de Rioja participan de la confección de leyes que escribió el gobierno de Javier Milei. Pero quiero compartir otra parte más de lo que dijo Javier Milei aquel día, el Día de la Industria, porque hoy no va a ir, pero ¿qué dijo el Día de la Industria el 2 de septiembre? Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Vinimos a achicar el Estado para agrandarle el bolsillo a ustedes y vamos a mejorar la competitividad. Bueno, hoy, como explicaba más temprano Candevoto, hoy eliminan un costo para la importación. Un costo importante para la importación. Eso es absolutamente lo contrario de lo que dijo Milei. No le mejora la competitividad a la industria argentina. Se la empeora. No va a poder competir. Y se va a fundir. Y se va a fundir. ¿Cómo te lo van a vender? Te vas a poder comprar un ventilador más barato. Se viene el verano, te vas a poder comprar un aire acondicionado más barato. O la freidora de aire. Está bien, capaz que te la podés comprar. En el medio, miles de trabajadores de la industria argentina van a quedar en la calle. Y la industria argentina o se reconvierte en importadora o desaparece. Y lamentablemente esto ya pasó. Y Milei lo compartió hace unos días y yo se los voy a volver a mostrar. Porque la verdad que es por repetición. Milei hace unos días volvió a compartir la publicidad de la dictadura empresario-militar que hizo exactamente lo mismo. Mírala. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura empresario-militar. ¿Cómo terminó eso? Con la industria argentina destrozada. Y con la implementación, por eso hablaba al principio del tema de deuda, del modelo de valorización financiera. Destrozada la industria quedó. Y así va a quedar con Milei. Y así va a quedar con Milei. Por eso hoy no va a la conferencia industrial, el mismo día que en el boletín oficial está prácticamente la sentencia, si no de muerte, de terapia intensiva de la industria argentina, de los electrodomésticos, por ejemplo. Y el mismo día donde tenemos que discutir, y por eso todo está relacionado, la deuda. La deuda. Así que una vez más, la pelota la tienen los gobernadores, a través de sus diputados y sus senadores, de defender la industria, defender el mercado interno, defender el trabajo argentino, defender la producción argentina, discutir, sí, que podamos tener productos más baratos, pero hechos acá, que puedan competir las industrias de acá, o
contentarse con un pica pica bajada a cordón. Por ahora hay varios que se contentan con el pica pica bajada a cordón. Veremos. Pero presten la atención al tema de la deuda y al tema de la industria, porque sin eso no hay mucho más que pensar. ¿Deuda o pica pica bajada a cordón? En uso de la palabra, diputada Julia Estrada. Muchas gracias, presidente. Estamos en esta sesión para discutir un DNU, como han dicho mis colegas del bloque preopinantes, de obvio carácter inconstitucional. Está claro que es inconstitucional. El arreglo de la deuda le corresponde al Congreso de la Nación. Pero no solo eso, sino que estamos frente a una gran paradoja en términos del modelo económico que plantea el presidente Milei. El presidente le dijo al conjunto de los argentinos que se resolvía el problema con superávit financiero. No solo puso la pelota en el fiscal, sino que dijo, con superávit financiero está todo resuelto. Y de repente nos encontramos, ya para el mes de septiembre, con un escenario muy distinto al del orden macroeconómico que el gobierno dijo que se resolvía con el superávit financiero, casi como si fuera se come, se educa y se cura con el superávit financiero. Nos encontramos con reservas netas negativas en 6.000 millones de dólares. Repito, reservas netas negativas en 6.000 millones de dólares. Es decir, te falta nafta para atender, va de suyo, no solo los compromisos en dólares, sino el ciclo productivo, las importaciones. Por otro lado, el 15 de septiembre, momento de presentación del presupuesto 2025, introducen un artículo que es el artículo 54, que desde ya estamos dispuestos a discutirlos si hay ganas de discutir el presupuesto este año, que dice no vamos a pagar la deuda, la vamos a patear. No contentos con ese artículo en el presupuesto y cuando aún no había comenzado el debate del presupuesto, una semana más tarde, el 23 de septiembre, el gobierno dice, mejor no. Mejor vamos a hacerlo por decreto de necesidad y urgencia. Y sin que hubiera necesidad ni urgencia, el gobierno decide dictar el DNU 846 que dispone que no debe pasarse por el Congreso, que dispone que la ley de administración financiera no es necesario que se cumpla, que dispone canjes en moneda extranjera y no en pesos, que dispone como caballo de Troya una modificación en el FGS, en la cartera de inversión del FGS, pero que en realidad está queriendo modificar las condiciones de un canje de reestructuración de deuda, y todo ello para no venir a discutir acá. Y en cuarto lugar, y como hecho político es imposible desconocerlo, la semana pasada, si no me equivoco, día jueves, lo escuchábamos al ministro Caputo en una entrevista por la señal de noticias TN, anunciar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con nueva plata, SIC, con nueva plata. Entonces, ¿de qué ordenamiento macro estamos hablando? Si las reservas netas son negativas, si te estás valiendo de un blanqueo. Bueno, podemos decir que en eso Bullrich dijo la verdad, la plata de la gente. Si te estás valiendo de un blanqueo para ganar tiempo, si estás dictando un decreto de necesidad de urgencia, también para ganar tiempo, porque es todo para eso. Y si al mismo tiempo le estás pidiendo más plata al Fondo Monetario Internacional. Bueno, está claro que esas decisiones no pueden ocurrir de manera arbitraria y discrecional sin pasar por este Congreso de la Nación. Y yo quiero recordar, porque nos hemos ocupado de trabajar durante el periodo de comisiones. La verdad que nuestro bloque ha trabajado y mucho. Cuando yo le pregunté al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que vino Pablo Quirno a este Congreso, no así su ministro Caputo, cuál era la intención de sacar un decreto de necesidad de urgencia, se lo pregunté, me respondió, y voy a leerlo, quienes tienen la versión taquigráfica lo pueden encontrar también. Esto no tiene mala fe, me dijo el secretario de Finanzas, ni de esconder ni absolutamente nada. Solamente vamos a transparentar lo que es una propuesta en la ley de presupuesto. Bueno, nos toman por tontos, porque los que somos diputados y diputadas de la Nación no confiamos en la buena fe de los funcionarios. Para algo existe la Constitución Nacional, Esta fue la respuesta del secretario de Finanzas. Lo digo porque si alguno se perdió las comisiones, sepa que no vinieron a defender con argumentos por qué necesitan ese DNU, incluso más. Todos sabemos perfectamente que la primera sesión convocada para
para rechazar este DNU, ha recibido innumerables llamados de parte del Poder Ejecutivo para que no se concretara en virtud de la necesidad que tiene el Tesoro de que este DNU exista. Así que lo que me parece fundamental es poner, bueno, blanco sobre negro, cómo se financia este modelo. El año que viene vencen 17.000 millones de dólares solamente en lo que se llama moneda dura, moneda extranjera. La mitad de esos 9.000 millones de dólares son los famosos bonares y globales. Recién hablaban de AL30, bueno, AL29, AL30, unas cuantas especies. La mitad de esas especies se pueden canjear a través de este DNU. Es decir, el gobierno no vino a cancelar deuda, como dijo Milei, vino a patearla. Y agregamos, y acá me parece que es importante esta cuestión, claro que el gobierno tiene la facultad de administrar la deuda, pero por algo existe la posibilidad de hacerlo con delegación del Congreso, cumpliendo 2 de 3, mejora de monto, de plazo o de tasa. ¿Qué es lo que el gobierno está pensando? Lo decía un diputado preopinante poniendo un ejemplo de la suba de los cupones. Muy sencillo, que no paga los bonares, o si se aprueba el presupuesto con el artículo 54, no paga los globales, posterga el plazo y aumenta la tasa de interés. Eso, en mi barrio, se llama aumento de la deuda, porque significa un aumento del valor presente neto de esos títulos. Si no hay un requisito que establezca que no se sobreendeuda a la Argentina para postergar esos vencimientos, va a ser muy difícil evitarlo. Convengamos que los que no han venido son cómplices, entonces, los que no han venido son cómplices de que el gobierno administre discrecionalmente de ahora en adelante estos vencimientos, aumentando la deuda que la tienen que pagar el conjunto de las y de los argentinos. Por último, si hubiera algún nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que supusiera incorporar nuevos desembolsos, lo digo en castellano, no solamente ver cómo se pagan los 45.000 millones de dólares más interés, cargo y sobrecargo, sino recibir más plata, tiene que pasar por este Congreso de la Nación. Bajo ningún aspecto la Ley de Administración Financiera permite que no pasen por el Congreso de la Nación. Muchas gracias. Gracias, diputada Estrada. Gracias, diputado. En uso de la palabra, diputado Juan Marino. Gracias, presidente. Lo primero que es importante señalar es que el DNU 846 es abiertamente inconstitucional. La Constitución de la Nación Argentina establece que es facultad de este Congreso de la Nación todo lo concerniente al arreglo de los pagos de la deuda externa de la Nación. Y eso está establecido en la Constitución, incluso desde la Constitución de 1853. Un mensaje para los libertarios que dicen admirar a Alberdi, que dicen admirar también a los padres fundadores de Estados Unidos, que habían incluido en su Constitución que el Congreso de la Nación era el que tenía que controlar todo lo vinculado al endeudamiento externo. Muy contrario a eso tenemos este DNU que le da al Poder Ejecutivo Nacional un poder arbitrario, pisoteando la Constitución, para renegociar la deuda y endeudar ilimitadamente a nuestra patria, a nuestro país. Y por lo tanto queda claro que esto es una expresión más de que han suspendido de hecho la Constitución Nacional en Argentina. El gobierno de Javier Milei está montando un nuevo régimen político y jurídico donde la Constitución está suspendida en los hechos y gobierna de forma autocrática, pasando por encima de este Congreso. Y hoy, producto de la decisión de algunos bloques y algunos diputados de no dar quórum, hoy esta Cámara de Diputados está siendo cómplice por omisión, por no ejercer su facultad constitucional de este atropello a nuestra nación y a nuestra Constitución. Lo segundo que es importante señalar es que nosotros veníamos reclamando la presencia del ministro Caputo en esta Cámara de Diputados en oportunidad del tratamiento del presupuesto. Caputo nunca vino. Sin embargo, Caputo sí le va a rendir cuentas al capital financiero internacional. Tiene tiempo para reunirse con los banqueros. Y nos tenemos que enterar por los medios de comunicación del contenido de esas reuniones.
porque a nosotros no vienen a explicarnos nada acá. El diario Clarín publicó recientemente que Caputo se reunió con banqueros en la sede del JP Morgan a fines de septiembre en Nueva York y les dijo que pagará los vencimientos de deuda con los dólares generados por el ajuste fiscal. Desde esa reunión, fines de septiembre, los bonos subieron más del 20% y el riesgo país cayó a 745 puntos. Y este diario informa que en esa presentación el ministro dijo que les iba a dar un canje con valor presente neto positivo y que para eso necesitaba el decreto 846. Y a partir de eso los fondos salieron a comprar deuda de Argentina. Miren este negociado que están haciendo los fondos de inversión, los bancos, a costa del ajuste fiscal, literalmente, pagando los vencimientos de deuda con el hambre y las enfermedades de las jubiladas y los jubilados que no se pueden comprar los remedios y la comida, con el sufrimiento de las familias que no pueden pagar las tarifas producto de la quita de subsidios, que es uno de los elementos centrales del ajuste fiscal, pagando los vencimientos de deuda a costa del sistema universitario nacional, que sufre el ahogo presupuestario de parte de este gobierno. Entonces, tenemos un gobierno que está llevando adelante un ajuste brutal, fundamentalista, grosero, cuyo único objetivo es el pago de los vencimientos de deuda. Un ajuste que está produciendo una depresión económica y hoy nos enterábamos, producto de una investigación de Cifra, que el salario mínimo real promedio de todo 2024 es 52,5% menor que en 2015 y menor que todos los años de la década del 90. Hasta ahí han llegado a destruir el salario en Argentina desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Por eso es muy importante que dejemos en claro que frente a esta suspensión de hecho de la Constitución, frente a esta hipoteca impagable que van a generar sobre nuestra patria, este endeudamiento brutal, sin límites, sin condiciones, que pretende llevar adelante Caputo y Milei, frente a este ataque feroz contra las condiciones de vida de nuestro pueblo, los que sí vinimos a dar quórum a esta sesión, tenemos que coordinar, tenemos que articular políticamente, tenemos que entender que lo más grave que está ocurriendo en este país es la transformación de este régimen político que estamos atestiguando, donde la Constitución está suspendida, ya no vale, y donde tenemos una persona que ejerce formalmente el cargo de presidente, pisoteando la Constitución y llevando a nuestra patria a un destino muy oscuro. Y que para poder hacerlo requiere de la transformación del régimen jurídico con toda una serie de normativas en materia de proyectos de ley, de decretos, de resoluciones, donde están matando la democracia, donde buscan proscribir a la oposición política, donde buscan encarcelar dirigentes y dirigentes políticos, piqueteros, sindicales. Sería importante que los que antes, hoy más temprano, querían votar proyectos de ley contra los sindicatos, estén acá votando en contra de este DNU con el cual Javier Milei pretende jugar el rol de un tirano en nuestro país. Están más preocupados por atacar a los gremios que por defender la Constitución de Alberdi y de Alfonsín. Bueno, nosotros acá queremos transmitirle un mensaje a todos los opositores que sí estamos sentados, que tenemos que ponerle un límite, basta. La unidad contra Milei es un requisito indispensable, se tiene que traducir en una articulación, en una coordinación en las elecciones legislativas del año que viene y es necesario que le mostremos a nuestro pueblo la gravedad de la situación, que este debate en esta sesión fallida sirva para que nuestro pueblo vea que Caputo está yendo a entregarle nuestro país a los banqueros internacionales con un endeudamiento sin control inconstitucional, mientras el pueblo sufre hambre y tiene el salario mínimo más bajo de los últimos 35 años. ¡Basta! Convoquemos con fuerza la movilización que se va a desarrollar el 5 de diciembre para repudiar todas estas políticas de este gobierno y articulemos la unidad política de la oposición para ponerle un límite a Javier Milei. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Marino. Nosotros necesitamos, con mucha urgencia,
hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. Porque no solo perdona al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que le demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de